En la mitología griega, el dios Prometeo robó fuego del dios jefe del Partenón, cuyo nombre era Zeus. Prometeo luego dio el fuego a la raza humana que él había creado. Zeus se puso muy furioso con el hombre por aceptar el regalo del fuego, que decidió castigarle y de esa manera creó la primer mujer. Caballeros, esto es solo mitología, ¿verdad? Damas, esto es solamente mitología, ¿verdad? Caballeros, me parece que tendrían que gritar un poco más sus respuestas fuertemente, en voz alta, para que las mujeres escuchen, ¿no? Pero sigamos con esto. Zeus nombró a la primer mujer Pandora. Sin embargo, él no solo creó una mujer. Además de esta bonita mujer, él creó una hermosa caja y ornamentada y la dio a Pandora como un regalo. Pero no le dijo que había llenado la caja con todas las maldades, enfermedades, problemas y desastres que traerían interminablemente dolor y sufrimiento al mundo. Cuando se la dio a Pandora, simplemente le dijo que nunca la abriera, porque si ella lo hacía el resultado sería trágico. Eventualmente, motivada por la curiosidad, Pandora abrió la caja. Todo comenzó a salir volando. En horror, ella intentó cerrar la caja, pero antes que pudiera taparla de nuevo, toda la maldad, tragedia y dolor se había regado. Todo había escapado de la caja, excepto una cosa. Cuando ella cerró la caja rápidamente, sin saberlo dejó atrapada en la caja la única cosa buena que había. La esperanza había sido imposibilitada de escapar, y ahora estaba atrapada dentro de la caja de Pandora. Entonces, hubo enfermedad sin esperanza de remedio, tragedia sin esperanza de gozo, dolor sin esperanza de mejoría, desesperación sin esperanza de escape. La caja de Pandora fue un mito creado en un intento por explicar el origen del mal y la desesperación de la raza humana. En muy pequeña parte, el mito de la caja de Pandora es verdad. La raza humana está sin esperanza. Está vagando desesperanzadamente. Está desesperanzadamente esclavizada a la tragedia y el dolor. Desesperanzadamente enferma y muriendo. Desesperanzadamente insatisfecha y en desesperación. Desesperanzadamente pecadora, espiritualmente empobrecida y necesitada. ¿Por qué? Porque, como Pablo ha explicado en Romanos capítulo 1, la raza humana rechaza el remedio. El hombre rechaza conocer y seguir a Dios. Nada, alejándose del bote salvavidas. Arroja el antídoto que es Jesucristo y su sangre derramada por nuestros pecados. En lugar de ello, el hombre prefirió mirar dentro de sí mismo para buscar la respuesta. Prefirió creer en él mismo antes que en Cristo. Prefirió colocar su fe en su propia habilidad para crear la cura para la desesperación y la culpa que antes mirar la cruz de Cristo. Y el hombre vive así el mito. Tiene todo, al parecer, menos esperanza. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 21b, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, no pueden encontrar la respuesta. Recientemente estuve parado en la fila de un centro comercial leyendo todos los titulares de revistas que revelan el vagar moral y espiritual de la raza. La revista Oprah Winfrey atrapó mi atención. El título de su artículo prometía un viaje al centro de usted mismo. Compré la revista después de mirar para todos lados para ver si nadie de la iglesia me estaba mirando, porque, ¿sabe qué? Ya no los conozco a todos. Estuve comprando una taza de café el otro día y el chico que me servía el café dijo, justo cuando estaba a punto de marcharme, «Claro, estoy disfrutando de sus sermones». Compré un sándwich y la dama que me lo vendió me dijo, «Estoy segura que estoy disfrutando de su iglesia». Llevé a mi hija a la piscina el otro día y el salvavidas me dijo, «Hola, Pastor Dave».
no hay problema. Está bien para mí. Eso me mantiene amable y fuera de problemas en todos lados. Compré la revista y no me sorprendí por la mezcla de terminología cristiana y budista, el humanismo de automotivación y autosuficiencia mezcladas con la mención de Jesús. Otro artículo se titulaba «Tome su libertad». Algunos de los comentarios que esta autora estaba haciendo fueron estos. Escuche bien. Su cuerpo es libre, pero su corazón está en prisión. Nuestros corazones son aprisionados tan solo por una razón. El único lenguaje que pueden hablar es la verdad. Su corazón le dice cómo es, sin molestarse en tener tacto o ser socialmente apropiado. Los corazones libres hacen olas, rompen reglas, hacen cosas que perturban el sistema. Todas nuestras vidas hemos oído cosas como lo que estás pensando, sintiendo, diciendo, haciendo es rudo, es escandaloso y pecaminoso. Pero como el maestro Zen del siglo XIII dijo así, el lugar está aquí, el camino lleva a cualquier parte. En otras palabras, mientras más se pone en sintonía, más profundas serán las verdades que su corazón le dirá. Claro, su carcelero interno podría no estar de acuerdo. Hasta ahí lo que decía esta escritora en este artículo que denominó «Tome su libertad». Cuando leí este artículo, era suficientemente claro para mí que este carcelero interno era la conciencia. Ella continuó escribiendo de esta manera. Usted puede estar inundado con recordatorios que las instrucciones de su corazón son rudas. No los escuche. Corra hacia la fértil y magnífica selva de la imaginación y posibilidad humana. Hasta ahí lo que ella escribió. Esto es humanismo, adoración propia y autosuficiencia. Está basado en la mentira que usted es todo sabio y capaz de dirigirse a sí mismo por medio de sus emociones y sentimientos hacia el sendero de la verdad y la libertad. La señora Winfrey pasó una semana de silencio y escribió acerca de todo este artículo. Ella y algunos amigos fueron a una granja para una semana de silencio. Llevó consigo un instructor de yoga para charlas y meditación de yoga. Esa fue básicamente una mezcla complicada de religión oriental y humanismo. Estuvieron allí para encontrarse a sí mismos y redescubrir el centro o sanidad física, emocional y espiritual. La revista Oprah completa su descripción de esa semana de yoga y silencio escribiendo esto. Escuche bien. Nuestro poder real viene de conocer quiénes somos. Y eso empieza mirando al interior de nosotros mismos en silencio. Siempre he creído que uno realmente no necesita gurúes, líderes, tampoco guías, solo uno mismo. Usted mismo tiene todas sus mejores respuestas. Lo que usted está tratando de encontrar ya está ahí. Esté quieto y conózcalo. Hasta ahí lo que decía esta revista. Ella no podía estar más engañada espiritualmente. La Biblia no dice, estad quietos y conoced a usted mismo. No dice eso. Pero en la versión King James, el Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced Dios. La Biblia no enseña que nuestro poder real viene de nosotros mismos, porque Jesucristo dijo, como está registrado en San Juan 15, 5 en su última parte, separados de mí, nada podéis hacer. La Biblia también dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro poder y sabiduría viene de Cristo. Las respuestas a la vida están en lo profundo de su corazón. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amigas y amigos, a causa del pecado y nuestra naturaleza caída, la sabiduría no está en nosotros, solamente el pecado, la maldad y el orgullo. La sabiduría y la verdad deben venir desde fuera de nosotros. Santiago no escribió,
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pregúntele a su corazón. Sino que en el versículo 5 del capítulo 1 él escribió, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Quieres saber cómo vivir? David escribió en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere tener un corazón libre? Jesucristo dijo, de acuerdo a San Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en otras palabras, si ustedes meditan en mi palabra, no en silencio, si ustedes enfocan en mi palabra, no en ustedes mismos, si ustedes se concentran en mi verdad, no en lo que su corazón le dice que haga, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que el hombre no quiere libertad en Cristo, quiere libertad de Cristo. No quiere la sabiduría de Dios, quiere sabiduría sin Dios. Abandonar a Dios, nos informa Pablo, es ser abandonado por Dios a usted mismo, y dejado a usted mismo, usted nunca generará otra cosa que especulación, futilidad, orgullo y pecado. Las consecuencias de rechazar seguir al Dios de la Biblia son similares a abrir la caja de Pandora. Como resultado, toda cosa vil y pecaminosa llega a ser experiencia potencial de cada persona, y el corazón que abandona a Dios encuentra todo menos esperanza. Hagamos un repaso. La última parte del libro de Romanos capítulo 1 describe las consecuencias para la humanidad sin esperanza. En primer lugar, Dios entregó a la raza humana a degradación inmoral. En Romanos 1:24 leemos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En segundo lugar, Dios entregó a la raza humana a distorsión inmoral. Romanos 1, 26 y 27 leemos allí la palabra de Dios, donde dice esto: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero vayamos a la última expresión de depravación. Entonces, primero hubo degradación sexual, luego distorsión sexual o la inversión del orden creativo de Dios. Luego, en tercer lugar, Dios entregó a la raza humana a degeneración inmoral. La degradación malvada de la sociedad rebelde es revelada cuando Pablo nos presenta el tercer abandono de Dios en Romanos, capítulo 1, versículo 28. Dice la Biblia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Diciéndolo de otra manera, ellos eligieron ignorar a Dios, ellos no vieron más ningún valor en buscar a Dios, entonces Dios entregó sus mentes a un pensamiento degenerado. Como un autor escribió, la mente humana que considera a Dios sin valor, llega a ser sin valor. Pablo continúa en el versículo 28 y dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego, él hace una lista de 21 pecados en los versículos 29 al 31. Empieza el versículo 29 diciendo, estando atestados de toda, y continúa con una lista de pecados. Vayamos a través de esta lista, por favor. 21 pecados que expresan la degeneración de la raza humana. Vamos a ir uno por uno. El primero, injusticia. Este es un término categórico que significa despreciar cualquier cosa que Dios ama y amar cualquier cosa
que Dios desprecie. ¿Quedó claro? La injusticia es despreciar cualquier cosa que Dios ama y amar cualquier cosa que Dios desprecie. Es lo opuesto a cualquier cosa que tenga relación con el carácter de Dios. Segundo, perversidad. En esta lista está hablando de la perversidad. Este también es un término categórico que podría ser definido totalmente torcido hacia la corrupción. Es decir, corrupto en todo propósito y camino. Eso es perversión. Tercero, avaricia. Esto significa agarrar lo que uno no tiene. O en otras palabras, es un ansia por más de algo y de todo. Nuestro sistema occidental económico está basado ampliamente en la avaricia. No prospera a menos que estemos convencidos de que no tenemos suficiente. Eso es avaricia. Cuarto, se menciona la maldad. Esto es un deleite vicioso de dañar a otros. ¿Escuchó bien? La maldad es un deleite vicioso de dañar a otras personas. Se podría traducir con la palabra malicioso. En quinto lugar está llenos de envidia. Hay una diferencia entre envidia y avaricia. Mientras que la avaricia es agarrar lo que uno no tiene, la envidia es agarrar lo que algún otro tiene. En Mateo 27, versículos 17 y 18, Jesús está enfrentando un juicio ante Pilato, justo antes de la crucifixión. ¿Se acuerda? El texto dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Se acuerda ese pasaje? Es muy importante. Los líderes querían que Jesús muriera porque, entre otras cosas, él tenía poder y ellos lo querían. Tenía popularidad y, con atención de la gente, y ellos le odiaban por eso. Ellos querían lo que él tenía. Le envidiaban. Sexto lugar, sexta mención en esta lista, el homicidio. Esta es la última expresión del egoísmo. El homicidio es la última expresión del egoísmo. El homicidio sigue a la envidia no solamente en esta lista, sino también en la vida. Es la remoción de una persona que está causándonos miseria, enojo o envidia. Séptimo, contienda. Esto significa afecto por la discusión. Contienda está hablando de un afecto por la discusión. Algunas traducciones usan la palabra debate, pero la palabra no denota el odio y la amargura de esta palabra, traducida correctamente como contienda. Octavo, habla del engaño. Esto significa atraer a otros con una carnada pecaminosa. La palabra original literalmente significa carnada para peces. En noveno lugar, se menciona la malignidad. Esta es la práctica de un vicio como forma de vida. La palabra griega es una palabra compuesta. La primer parte de la palabra es kakos, que significa malo, malvado, como la palabra inglesa cacophony, que significa un mal sonido. La segunda parte es ethos, que significa hábito o costumbre. Así que esta palabra significa el hábito de la maldad. Se trata de una persona que es habitualmente maliciosa hacia otras, usando sus manos. Está siempre hiriendo a otras personas. Décimo lugar, si usted puede, tome nota de toda esta lista y sus significados. Habla de murmuradores. Esto quiere decir uno que arruina vidas en secreto. Los murmuradores son aquellos que arruinan vidas en secreto. Y es un vicio similar a la malicia. Una persona maliciosa usa sus manos para herir. Un murmurador usa su lengua para herir. Ahora,
Pablo no dice los que murmuran, sino los murmuradores, lo cual es la traducción correcta de la implicancia de la palabra griega. La palabra griega para murmurar fue creada para sonar como la misma cosa que se describe. La palabra gossip en el griego es sipturiestes, que significa susurrador. Un murmurador o susurrador podría decir, psst, ¿oíste? O tal vez dice, oye, ¿has escuchado? ¿Oíste esto? Ese es el murmurador. Murmurar es hablar en privado de manera que la reputación o carácter de la otra persona es arruinado. A propósito, si usted quiere apagar a un murmurador, simplemente diga al principio de la conversación, ¿puedo contar luego lo que me vas a comentar? Ahí se termina el murmurador. En 11º lugar, habla de detractores. Pablo continúa la lista de pecadores en el versículo 30. Esta palabra significa uno que arruina a la gente en público. Mientras que murmurar es una difamación en secreto, detractar es una difamación pública del carácter. De hecho, la palabra puede ser traducida difamador. Seguimos con la lista. Aborrecedores de Dios. Esto es, uno que intenta arruinar la reputación de Dios. Es interesante para mí que después de murmurar y difamar, encontramos esta palabra. Al principio parece fuera de orden o fuera de contexto, pero en realidad encaja exactamente bien. El murmurador y el difamador hablan en contra del carácter de otra persona en un intento de arruinar su reputación. De la misma manera, esta palabra se refiere a uno que está hablando públicamente contra Dios y su iglesia en un intento por arruinar su reputación y la reputación de su iglesia. Injuriosos. Este es uno que mezcla orgullo con brutalidad. Esos son los injuriosos. Mezclan orgullo con brutalidad. Este es un matón, aquel que expresa su orgullo golpeando a la gente. La insolencia es orgullo y crueldad. Es la palabra perfecta para describir a la Federación Mundial de Lucha Libre. Disculpe, no quise ser tan práctico, ¿no? Pero algo así. Cuando era niño, había un matón en mi vecindario y él sabía que era temido. Vivía en un callejón sin salida a la vuelta de la esquina de mi casa. Me acuerdo muy bien de él. Un día, cuando tenía 11 o 12 años, mi amigo y yo decidimos montar nuestras bicicletas y pasar por afuera de su casa gritándole cosas como «Frankie es un tacaño» o «sepulcro blanqueado», lo cual queda mucho mejor con nuestros parámetros cristianos, ¿no? Estoy seguro que dichos apodos no le habrán sido muy agradables a él. Entonces lo hicimos. Pero en nuestro pecado de difamación olvidamos por un momento que él vivía en un callejón sin salida. Le gritamos esas cosas al pasar por su casa en nuestras bicicletas, entrando más al fondo del callejón en vez de salir. Y Frankie, quien había estado en su patio sin darnos cuenta nosotros, se acercó por detrás antes que pudiéramos dar la vuelta. Era increíblemente rápido él. Nunca olvidaré cuando sentí su mano tirando de mi camisa. Sí, me atrapó. No atrapó a mi amigo Ronnie, a quien con mucho gusto habría entregado en sacrificio a este matón. Pero no lo atrapó él, me atrapó a mí. La verdad, yo era un difamador y él un insolente. Entre estos dos pecados, sin embargo, en ese momento él tenía el mejor. Yo sobreviví para contar este relato solo porque mis dos hermanos menores vieron lo que sucedió y llamaron a gritos a mamá. «¡Frankie ha atrapado a Steven!». Mamá salió a velocidad de la casa por el patio trasero sobre una cerca y me salvó la vida. Luego, supe que mis hermanos habían llamado a mi mamá cuando estuvieron sentados sobre la cerca, de manera que podían tener una vista mejor.
Estuvieron como vendiendo palomitas de maíz y boletos para este show, diciendo, esto es gracioso, miren, Steven recibiendo una paliza. Mis hermanos, van a pagar eso en el juicio venidero, seguramente. Nunca me he olvidado de ese momento. El problema es que algunos niños nunca salen de esto. De hecho, nunca crecen. Aún gritan a la gente, las golpean, giran bruscamente frente a la gente y tratan mal a cualquier persona. Amenazan y empujan a la gente y vocean sus puntos de vista. Se hacen notorios en reuniones de corporaciones y aún en reuniones de iglesias. Pero continuemos. Otro más en la lista es soberbios. Es una persona con una personalidad que está sobre un pedestal. ¿Ve? Es alguien con una personalidad que se siente como sobre un pedestal. Es una persona que está llena de sí misma y se considera a sí misma sobre todas las demás, aún sobre Dios mismo. Se considera a sí mismo superior y trata a otros con desprecio, como si los demás fueran indignos de su tiempo o atención. Otra más en la lista, altivos. Este es un dialecto de la soberbia. En otras palabras, esta es la manera en que habla una persona que está llena de sí mismo. Altivo. Su mayor tema de conversación es ella misma. Eso es irritante a la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Tal vez es irritante porque, como dijo Vance Havner, un egoísta es alguien que habla tanto de sí mismo que usted ni siquiera tiene la chance de hablar acerca de usted. Esta persona frecuentemente fabricará cosas de sí misma que son falsas, solamente para hacerse ver y notar mejor ante los demás. De acuerdo a un artículo de la revista Newsweek, el ganador del premio Pulitzer, autor y maestro Joseph Ellis, fue descubierto por haber mentido acerca de sus hazañas militares en Vietnam, su función en el movimiento contra la guerra y aún en sus récords atléticos en la secundaria. Él los había publicado en un periódico en Boston y como resultado, a alguien que sabía su pasado finalmente dijo algo. Durante el tiempo que él dijo haber estado dirigiendo un escuadrón en Vietnam, en realidad estaba en el salón de clases enseñando historia. El artículo continuaba catalogando más instancias de altivez en un artículo titulado Grandes Pretendientes. Por ejemplo, decía, por años, Franklin Roosevelt pidió crédito por escribir una primicia en la portada del diario de su universidad. Luego, se le forzó a admitir que la historia había sido escrita por otro estudiante. Douglas Ginsburg, candidato a la Corte Suprema, dijo que había llevado 34 casos para el Departamento de Justicia, cuando en realidad llevó solamente uno. La lista seguía y seguía. La gente altiva es inventora de grandes historias para hacerse ver mejor ante los demás. A propósito, la altivez es contagiosa en la iglesia. Tratamos de demostrar espiritualidad cuando no somos espirituales. Hablamos de orar cuando nosotros no oramos. Y cuando lo hacemos, nos aseguramos de que todos lo sepan. Charles Spurgeon dijo, el cristiano promedio no puede matar un ratón sin publicarlo en algún diario. Somos personas altivas. Me pregunto si la razón por la cual Dios no hace más a través de nosotros es porque estamos demasiado ocupados dándonos palmaditas en la espalda. ¿No será esa la razón? Vamos a seguir un poco más. Otro más en esta lista, inventores de males. Estas son personas comprometidas a corromper la creatividad. Inventan maneras para hacer cosas malas. Mientras Dios es el creador de todas las cosas buenas, el hombre es el creador de las cosas malas. Por ejemplo, alguien desarrolla la idea de la comunicación global por medio del Internet, y otra persona inventa una manera para usarlo para vender pornografía.
El mundo de las modas continuamente inventa nuevas formas para representar sensualidad y provocar a la lujuria. La raza humana pecaminosa es increíblemente innovadora para exponer, animar, promover, legalizar, promocionar, transmitir, vender y poner en la vitrina todo el pecado. Pero sigamos avanzando en esta lista. Tenemos a los desobedientes a los padres. Esto es, rechazar el acuerdo primario de autoridad e influencia de Dios. Este pecado en la lista debería infundir temor en el corazón de cada joven. Pero también la intención es infundir temor en el corazón de cada padre. La desobediencia no es una cosa pequeña ante Dios. Es algo que Él odia. Es no ser tolerante en la vida de un joven que roba, miente, es malicioso o practica cualquier otro pecado nombrado en la lista de estos versículos. He oído niños decir cosas terribles a sus padres y hacer como si nada pasó. He visto pequeños golpeando sus pies contra el suelo y decir «¡No!» a su mamá. Y luego he oído a la mamá decir «Bueno, usted sabe cómo son los niños». Seguramente se encontró con casos así. Yo sé cómo son los niños. Son pequeños salvajes que nacen egoístas, obstinados y deshonestos. Dios les ha dado a los padres la responsabilidad de civilizarlos. Los padres no pueden hacer que sus hijos sean espirituales, pero pueden hacerlos civilizados. Y esto empieza pidiendo obediencia a usted como padre. Otra más en esta lista. Habla de necios. Pablo continúa la lista de pecados en el versículo 31. Este es un pecado que consiste en una irreparable inhabilidad para aprender las cosas espirituales. Un incrédulo no puede discernir las cosas espirituales porque la Biblia dice en Corintios 2, versículo 14b, se han de discernir espiritualmente. Otra más en la lista, desleales. Este es alguien para quien un apretón de manos no tiene significado. Son hombres y mujeres que hacen promesas pero nunca las cumplen. Esto incluye, por ejemplo, no asistir a las citas, no continuar con sus responsabilidades, firmar contratos que no cumplirían, hacer votos matrimoniales que quebrarán y aún firmar contratos de paz entre naciones, aún sabiendo que no las cumplirán. El hombre malo dice a otro, haremos esto o aquello sabiendo que él no lo hará. Una sociedad que abandona a Dios está llena de gente donde se abandonan unos a otros si el precio es bueno o las circunstancias son convincentes. Número 20, en esta lista, sin afecto natural. Esta es una persona que no posee un corazón afectivo. Esta persona es literalmente sin afecto natural, tal como entre madre e hijo, hijos y padres. Esta palabra caracteriza el fracaso de la unidad familiar. Un físico británico sugiere eliminar la familia completamente porque es el elemento de acondicionamiento esencial para un punto de vista imperialista occidental. Kate Millett, una feminista muy prominente, escribió un libro titulado Políticas sexuales. Dice que la familia debe desaparecer porque ésta oprime y esclaviza a las mujeres. Una líder dentro de la Organización Nacional de las Mujeres busca eliminar todo lo relacionado al matrimonio y la maternidad, porque dice el matrimonio es la servidumbre legalizada y las relaciones de familia son las bases para todas las opresiones humanas. El problema es que estos son los elitistas de nuestros días y están enseñando en nuestras universidades y escuelas. Tengámoslo presente esto. Estos son los puntos de vista que son considerados políticamente correctos. Pablo lo llama a esto una distorsión y una característica de la rebelión y el pecado. El doctor Armando Nicolai, de la Escuela de Medicina de Harvard, ve que la tendencia de destruir la familia es una tendencia devastadora. Él apunta a mujeres casadas con hijos que trabajan fuera del hogar. La tendencia de las familias de mudarse frecuentemente, casi constantemente, el dominio de la televisión en el hogar, la falta de control en la sociedad y el caos de la confusión moral como amenazadores de la misma vida que vivimos, y él escribe esto,
Estas tendencias incapacitarán la familia, destruirán su integridad y causarán a sus miembros que sufran de abrumadores conflictos emocionales que ellos llegarán a ser una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué dice él sobre el futuro también? Este doctor dice esto. Primero, la calidad de la vida familiar continuará deteriorándose, produciendo una sociedad con una alta incidencia de enfermedades mentales que nunca antes hemos visto. La sociedad será caracterizada por una falta de autocontrol. El asesinato de gente en autoridad será algo frecuente. Los crímenes de violencia se incrementarán, aún entre miembros de la misma familia. Los índices de suicidio se incrementarán, mientras que la sexualidad llega a ser más y más ilimitada y separada del compromiso familiar. El efecto insensibilizador causará más experiencias extrañas y dará puertas abiertas para la perversión. Esto es lo que dice el doctor Armando Nicolai. Pero vamos al último de los pecados que expresan la degeneración de la raza humana. El número 21 dice, sin misericordia. Es interesante que la última característica de esta sociedad pervertida, distorsionada y centrada en sí misma sea esta palabra. Describe una persona que no tiene una pizca de compasión. Podría ser traducida implacable. El deporte más famoso en Roma, que era el juego de gladiadores, se caracterizaba por esto. En estos juegos, gente sedienta de sangre regularmente observaba a gente matarse el uno al otro para el placer de la multitud. Estas 21 palabras son las máximas expresiones de depravación. Sin embargo, no hemos llegado al fondo de la cloaca todavía. La máxima aprobación de depravación. Pablo ahora describe la máxima aprobación de la depravación. Mire Romanos capítulo 1, verso 32. Dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Déjeme resumir Romanos capítulo 1, versos 26 al 32. Primero, un rechazo de Dios conduce a una aceptación del pecado. Segundo, una aceptación del pecado conduce a una aprobación del pecado. Y en tercer lugar, una aprobación del pecado finalmente se degenera en aplausos por el pecado. De manera que el pecado es aceptado, luego aprobado y luego aplaudido por la raza humana sin Dios. Un autor escribió, justificar nuestros propios pecados es debilidad, pero aprobar y animar a otros a pecar es inmensurablemente peor. Se llega a las absolutas profundidades de debilidad, dice Pablo en este versículo, cuando aquellos involucrados en maldad aplauden y animan a otros a hacer lo mismo. De este modo, la vida de una persona se destruye por el pecado y la sociedad como un todo es destruida y pervertida por aquellos que insisten que el pecado es bueno, que la maldad es tolerable y que la inmoralidad es la forma de vivir. El profeta Isaías advirtió a su generación y a esta generación en el capítulo 5, versos 20 al 24, diciendo así, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto es lo que dice Isaías capítulo 5, versos 20 al 24. Pablo, de manera semejante en el Nuevo Testamento, ha hecho la misma advertencia. Ha revelado el juicio de Dios sobre el pecado y los pecadores,
De esta manera concluye Romanos capítulo 1. Ha registrado las máximas expresiones de depravación y la máxima aprobación de depravación. Pero déjeme mencionarle el máximo escape de la depravación. Ahora, piense cuál es el máximo escape de la depravación. Déjeme indicarle la manera. En primer lugar, admisión. Admita: soy pecador, corrupto y orgulloso. Segundo, confesión. Diga: Señor, por favor, perdóname de mi pecado. Lo confieso a ti y no presento excusas ni defensas. Me he descubierto a mí mismo en esta lista. En tercer lugar, sumisión. Diga: Señor, me arrepiento y me aparto de los deseos y decepciones del corazón. Entrego mi vida a tu Espíritu, el dador de la verdad, para seguir y obedecer tu palabra, la verdadera guía hacia un vivir santo y puro. Hay una manera de escapar del pecado y su juicio resultante. A propósito, la esperanza se escapó de la caja de Pandora. La esperanza ha venido, no en la mitología, sino en la verdadera teología, en el Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Tal como nos indica Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La letra de esta canción nos habla de la única manera de escapar del pecado. Le pregunto, ¿la cantará usted? Dice esta canción: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Si usted no es consciente, si usted no sabe realmente dónde pasará la eternidad si llega a morir, le ruego, le suplico en el nombre de Dios, que en este mismo momento ore a Dios. Donde usted se encuentre, donde esté en este momento escuchando la palabra de Dios, dígale a Dios, admita que es un pecador o una pecadora, admita que ha pecado delante de Dios, reconozca que Cristo murió en la cruz por sus pecados y acéptelo como su Salvador. Dígale: Señor, dígale así: Señor, sé que soy un pecador, sé que estuve viviendo muy lejos de ti, pero sé que Cristo es mi esperanza. Sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados y en este momento lo acepto como mi Salvador. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Amén.